Salutaciones camaradas, bienvenidos. Vamos a continuar con el inciso siguiente. Si vamos a analizar el índice, por ejemplo, hemos hecho 5 videos que corresponden a los 5 temas que vienen en la carta a los elegidos, a los 5 incisos. Después sigue el segundo índice. El primer índice, por consiguiente, sería la carta a los elegidos. En esta versión de los fundamentos no viene la carta de los elegidos como un índice, pero después sigue el segundo índice. Vemos que el primer libro o el tomo 0 es la primera parte. La primera parte es la metafísica hiperbórea. El índice de el tomo 0 después de la carta de los elegidos es la introducción a la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea. Ese tema ya lo estudiamos. Luego, la necesidad de un modelo analógico del espíritu hiperbóreo. También ya lo estudiamos. Si bien hemos visto que la misión de la orden es localizar a los elegidos, es decir, buscarlos y sostener un diálogo con ellos. Lo vimos en el inciso tercero de la carta a los elegidos. Entonces hay que buscarlos, ¿verdad? Y revelarles. La misión exige revelar los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. El tercer tema es el modelo de la esfera, que hemos dicho que es un ejercicio de visualización que empieza aquí en esta primera parte del modelo. El modelo dura 1, 2, 3, 4 incisos. Después hay una conclusión en la definición absoluta de lo que es una estrategia hiperbórea. Ahora nos compete estudiar el tema el espíritu esfera normal. Hemos estudiado el modelo de la esfera y visualizamos cómo es un espíritu esfera, cómo es que es la raza cósmica. Luego estudiamos que la reversión produce la desorientación absoluta, toda vez que la normalidad, el espíritu esfera normal, implica un estado de sabiduría absoluta en la convergencia del yo absoluto que se representa en la figura número 2 con el punto central de color verde, que es la convergencia de las infinitas miradas. Recordemos que aquí hay flechas que se dirigen al centro. Lo vemos en la figura número 3, como las flechas verdes se dirigen al centro. Aquí vemos una sección, ¿no? Un corte de lo que es el espíritu esfera, la superficie esférica externa, que es en color rojo, y el plano material por debajo del espíritu esfera. Entonces estudiamos el siguiente inciso, que es el espíritu esfera normal. Nos dice, para comprender mejor el estado del espíritu esfera después de la caída, vamos a establecer algunas precisiones sobre su constitución normal. ¿Cómo es normal, cuando está normal? Para poder entender el estado en el que se encuentra una vez que cae, ¿no? Producto de la caída, de la traición. En principio tomemos como referencia el plano material y convengamos en que éste se encuentra por debajo, como lo vimos en la figura número 2. De este modo, la hostilidad esencial se manifiesta como oposición, es una oposición al plano material. Ver figura número 2, aquí está la figura número 2. Vemos la oposición, que es el tergum hostis, la espalda hostil. Lo vamos a analizar aquí, justamente vienen estos conceptos. Dispuesto hacia el enfrentamiento espíritu absolutamente libre contra plano material absolutamente determinado u ordenado. Determinado porque lo determina, valga la redundancia, el demiurgo. Al crear, él propone desde el principio la finalidad. Él dice para qué y cuánto duran las cosas, toda vez que la conciencia o su conciencia es el tiempo, o el tiempo trascendente es la conciencia del demiurgo, y sus conceptos son los que nos ayuda a entender y dominar y manejar el lenguaje tirodal. Es decir, todo aquel que estudia los fundamentos muestra su dominio al manejar estos conceptos. Estudias la mente humana en correspondencia con la mente cósmica. Se explica la mente cósmica estudiando la mente del homínido, del humano o del pasú que es creado. Entonces todo está determinado, de principio a fin ya está designado, es decir, todo está destinado. Podemos entenderlo de esa forma, ¿no? Justamente vemos más adelante que el destino es la palabra del demiurgo. Los arquetipos son sus pensamientos cósmicos, pero vamos paso a paso. Aquí estamos estudiando a el espíritu esfera en su constitución normal. Nos dice, pasemos a describir ahora la normalidad del espíritu esfera. Como se observa en la figura,
hemos dibujado una sección del espíritu esfera, en la cual se ha señalado con color verde la superficie interior gnóstica, la superficie interna que decíamos que es la gnosis. Los núcleos de gnosis absoluta están representados con el color verde, camaradas. Se ha señalado con color verde la superficie interior gnóstica y con color rojo la superficie exterior hostil. La hostilidad esencial, aquí lo vemos en la figura número 3, está señalada con el color rojo y las flechas hacia el exterior, hacia el plano material. Y la orientación, la superficie verde, el interior gnóstico, está señalado con el color verde y flechas hacia el interior del espíritu esfera. Entonces nos dice, si esta es la situación inicial del drama del espíritu, entonces valen los siguientes principios. Aquí estamos estudiando la constitución normal de un espíritu esfera cuando entra al plano material. Primero, el cuerpo del espíritu, es decir, la esfera, puede considerarse como compuesto por dos capas o estratos. Veamos la superficie interior y la superficie exterior. Por eso decíamos que es una superficie bilateral, ¿no? Al inicio de la visualización, por dos películas superpuestas que son en realidad dos caras o rostros. La superficie exterior roja es la expresión del tergum hostis. Esto significa espalda hostil. El color rojo, la hostilidad esencial o espalda hostil. Ese es el exterior, el color rojo, y la superficie interior en color verde, que es la expresión del vultus spiritus o rostro espiritual, la voluntad, la sabiduría, el yo absoluto, camaradas. Pero aquí hablamos de la superficie. Recordar que el yo absoluto es síntesis de las miradas y está en el centro del espíritu esfera. Y el rostro espiritual es la superficie interior, que es todo el contorno interno del espíritu esfera. Ese es el rostro espiritual. El rostro, todos los puntos gnósticos del rostro miran hacia el centro y en el centro está el yo absoluto. El yo absoluto, que es el espíritu, tiene esta constitución normal. Un exterior hostil en color rojo, que es la hostilidad esencial, el tergum hostis o la espalda hostil, y una superficie interior verde, que es el rostro espiritual, el vultus spiritus, el cual converge en el centro de nuevo, ¿no? Vale la pena repetir todo esto, camaradas, porque son los conceptos del lenguaje tirodal. Es el lenguaje que tenemos que aprender a hablar. Es el lenguaje que tenemos que estudiar. Se dice, se estudia paso a paso. Solo aquel que estudia paso a paso puede entender en qué consiste la iniciación, toda vez que esta es la instrucción iniciática, la preparación hacia la iniciación. Estos conceptos son indispensables. Quien te hable de la iniciación y no te mencione estos conceptos es un farsante, camarada. Según la disposición de la figura número 2, la oposición u hostilidad es hacia el plano material inferior. El plano material es inferior, caso que análogamente se ha representado con la esfera arriba y el plano material abajo. Resulta evidente entonces que la oposición efectiva la realiza la media esfera inferior. La media esfera interior es la que establece o la que realiza efectivamente la oposición. A efecto de alcanzar una profunda comprensión, vamos a prescindir por un momento de la media esfera superior y considerar solo aquella parte que ejerce efectiva oposición a la materia. Ver la figura 3, esta parte, ¿no?, que es la que choca directamente o se opone a la materia. Nos dice, podemos distinguir en la figura 3 dos direcciones opuestas. El rostro espiritual se orienta hacia el punto cardinal del yo absoluto. El rostro espiritual, que es el interior, se orienta hacia el centro, es decir, hacia el punto cardinal, el oriente, que es el yo absoluto, que está en el centro de la esfera. Hay dos direcciones. Una dirección es interna, que es la de la orientación espiritual, es hacia adentro, y la otra es externa, la espalda hostil, se opone a la materia inferior. Dos direcciones, una interna del rostro espiritual, las miradas hacia adentro, y una externa, la de la espalda hostil, la hostilidad hacia afuera, el tergum hostis,
La espalda hacia la materia y el mundo creado y las miradas hacia el interior de sí mismo. Decíamos, el espíritu esfera ingresa autoobservándose. Por ende, el modelo de la esfera es un ejercicio de autoobservación que realizan los estudiantes cuando analizan y visualizan e imaginan todo este proceso que hemos descrito en los videos anteriores, camaradas. Nos dice, situándonos alternativamente en cada uno de tales puntos de referencia, notamos que visto desde el plano material, si vemos desde el plano material, la hostilidad está asignada, la hostilidad del espíritu está asignada por lo cóncavo, por lo convexo, perdón. La hostilidad es convexa si vemos desde el plano material. Convexa es esta forma que presenta la superficie exterior viendo hacia el mundo material, ¿no? Es esta forma de aquí, es convexa a el plano material. Entonces, vista la hostilidad desde el plano material, es convexa, y visto desde el yo absoluto, la orientación de la gnosis está asignada por lo cóncavo. Lo cóncavo es esta forma, ¿no? Con respecto al yo absoluto, esta forma es cóncava. Con respecto al yo absoluto, si tú miras desde el yo absoluto hacia el rostro espiritual, la orientación es cóncava. Si tú miras desde el plano material a la hostilidad es convexa. Ese es un misterio, camaradas, que más adelante es tratado cuando estudiamos las miradas. ¿Cómo es que las miradas? Porque aquí estamos estudiando al espíritu esfera, la raza cósmica. Con este ejercicio de visualización se visualiza, valga la redundancia, al espíritu. Después utilizamos el modelo estructural para visualizar la mente. Y entonces se utilizan los dos modelos, se usan juntos, camaradas, los dos modelos para poder entender el encadenamiento. Quien te hable del encadenamiento sin mencionarte el modelo de la esfera y el modelo estructural es un farsante, porque no se puede entender el encadenamiento como lo explican los fundamentos de la sabiduría hiperbórea si no es a través de estos dos modelos. De hecho, la enseñanza empieza hablándote para poder entender el encadenamiento. Te lo empieza a explicar en función de los modelos, camaradas. Entra de lleno a la explicación del encadenamiento una vez que te explica los modelos. Con el modelo de la esfera visualizas al espíritu, con el modelo estructural visualizas la mente, y con ambos modelos entiendes de qué manera el espíritu quedó atrapado dentro de la mente. Y más adelante se habla del símbolo del origen como una línea cóncava en el centro de la conciencia del pasú. Esas miradas que corresponden al espíritu. El concepto de miradas o puntos gnósticos es fundamental para entender el encadenamiento. Pero vamos por partes. Vamos a centrarnos en donde estamos en este momento. Nos dice, visto desde el yo absoluto, la orientación se asigna por lo cóncavo. Es decir, lo cóncavo tiene que ver con el yo absoluto y con la orientación del espíritu. Tercero, el rostro espiritual es gnosis pura. Su síntesis consiste en un yo absoluto situado en el centro de la esfera. Nos dice, la espalda hostil no es sabiduría en modo alguno. La espalda es pura hostilidad, ¿no? La espalda es como ecuanimidad. No constituye un estado de saber nada. Es simple hostilidad, oposición, camaradas. Indiferencia. Por el contrario, ella es solo hostilidad justamente porque no constituye un conocimiento del engaño exterior. La espalda hostil no es sabiduría, es hostilidad solamente porque no constituye un conocimiento del engaño exterior, simplemente es indiferencia, no siente ni odio, ni rechazo, ni repudio, se opone, ¿no? Ni siquiera le designa nada, no merece nada el mundo material, simple hostilidad. Es la palabra máxima con la cual la sabiduría hiperbórea se refiere a un estado de ecuanimidad o de indiferencia hacia todas las cosas creadas. Y las miradas o la atención hacia el centro de sí mismo. Nos dice, el espíritu esfera se ha presentado en el universo material cerrado sobre sí mismo, vuelto en torno del yo absoluto.
y mostrando al demiurgo por todas partes una espalda hostil. Pero el Tergun, la espalda, se opone al demiurgo no como contrario, sino como adversario, porque hay que afirmarlo, el espíritu esfera es un dios más potente que el demiurgo. El espíritu esfera opuesto al plano material, tal como se ve en la figura número 2, es tan inmutable, opuesto al mundo material, es tan inmutable como el ser de Parménides. Hay en Parménides una alegoría sobre una esfera, ¿no? La esférica de los pitagóricos, pero más adelante podemos hablar de eso, o en los grupos de estudio de la Agne Nerve tocamos todos esos temas. Tenemos materiales, ¿no? Donde se estudia todo esto, materiales relacionados al Führer, camaradas. Incluso el concepto del filósofo de Elea, es decir, Parménides, se podría aplicar al espíritu esfera y decir así: el espíritu es, y lo que el espíritu no es, no es. Solo el espíritu es. Lo que no es espíritu no es, no existe, es ilusorio. Con otras palabras, en la figura 2 vemos por un lado el espíritu esfera absolutamente libre, eterno e inmutable, esto es lo que el espíritu es. Y por otra parte vemos un mundo absolutamente determinado, temporal y fenoménico. Esto es lo que el espíritu no es, el mundo material no es. Es una ilusión proyectada por el demiurgo, pero no es el espíritu. Por eso la hostilidad contra la materia y el tiempo. Y en consecuencia, para el espíritu, esto que no es, no existe. Es una ilusión, o sea, no es. La única realidad es el espíritu. La única realidad es el espíritu, camaradas. Solo el espíritu es. Pero ojo aquí. Pero el demiurgo también es un espíritu. El demiurgo también es un espíritu. También es espíritu. Por eso, él es el adversario. De allí que sea necesario distinguir entre el Pantocrátor, el demiurgo, y el mundo creado por el demiurgo, es decir, entre el dios plasmador y el mundo por él plasmado, entre el demiurgo y el universo ordenado. Los segundos, el mundo por él plasmado, el universo ordenado, forman el plano material hacia el que apunta la negación del espíritu esfera. El mundo material es pura apariencia, pura ilusión, puro fenómeno, puro proceso evolutivo, pura contingencia y accidente. Para el espíritu, el mundo no existe, no es, ¿verdad? Pero el demiurgo sí es, y contra él se librará el combate por el retorno al origen y por la recuperación del estado primordial, que aquí representamos alegóricamente con la forma esférica. Resumiendo estos principios, podemos decir que el espíritu esfera inicialmente posee un rostro espiritual verde e interior que mira hacia el yo absoluto, quien es su síntesis gnóstica, y que tal mirar constituye la orientación normal del espíritu. También sabemos que exhibe una espalda hostil, roja y exterior, que se opone al plano material, y que tal oposición es la hostilidad normal del espíritu. Camaradas, el siguiente tema es el espíritu esfera revertido y lo vamos a tratar en un video aparte. Ese tema es de los más complicados, pues nos informa sobre la situación del yo después de la reversión. Si el yo absoluto está en el centro del espíritu esfera, cuando todas las miradas se dirigen al centro de sí mismo, ¿a dónde se trasladó? Si el rostro espiritual se exterioriza y ahora las miradas se dirigen hacia todas partes. Pero eso lo vamos a ver en un video aparte. Recordar que la misión de la orden, camaradas, exige localizar a los elegidos y revelarles los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Se nos habla de que los caballeros Teodal son iniciados y que sobre la iniciación nada puede adelantarse, que solo quien haya estudiado paso a paso y comprendido los fundamentos y decida unirse a la misión, que es localizar a los elegidos. Es decir, si te lo quedas solamente tú,
no cumples con la misión, que es localiza a otros y háblales de los fundamentos. Por ende, los fundamentos son para resignar el destino del pasú, que es ponerle sentido a las cosas. Resigna la expresión postora de sentido del pasú con el lenguaje tirodal. Resignar las culturas, camaradas, lo colectivo, controlar los egregoros según la estrategia psicosocial de la SS.